Bueno, bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal. Bien, hoy quería abarcar, ¿vale? Y por supuesto tengo el calendario ahí delante, sobre lo que serían los experimentos, ¿vale? Con el sistema Brain Computer Interface o los sistemas Brain to Brain Computer Interface. El motivo, ¿vale? Sería básicamente de comparación, ¿vale? Con lo que sería el cerebro humano, el procesamiento de la información, y también con lo que sería el cerebro de los animales y el procesamiento de información. Dice que el cerebro de los animales se parece bastante al del ser humano, pero con diferencias, ¿vale? La capacidad del cerebro del animal, ¿vale? Se limita a lo que sería su vida en el entorno, ¿vale? Que serían sistemas migratorios en caso de animales que realicen migraciones, ¿vale? Con sistemas, es decir, los animales también tienen un sentido geoespacial, ¿vale? Saben ubicarse, tienen también el instinto, bueno, de caza, ¿vale? Necesitan alimentarse, ¿no? Reproducirse, y en este caso, ¿vale? Digamos que tienen las mismas funciones que lo que sería los seres vivos, o sea, el ser humano, ¿vale? También debemos destacar que es importantísimo, ¿vale? Que el animal hay animales que los utilizan para trabajos más o menos pesados, ¿vale? El caballo, los burros. Y luego tenemos animales que simplemente no, ¿vale? Que simple y llanamente lo que hacen es pues, tener una vida, pues comida, dormir, reproducirse, desplazamientos, ¿vale? Y poco más. Y se comunican entre ellos, ¿vale? Bueno, pues en este caso, pues con lo que serían las onomatopeyas propias de los animales, ¿vale? Es decir, pues el perro ladrando, el gato miando, ¿vale? Lo típico. El ser humano, ¿vale? El cerebro del ser humano, en teoría, nos da la capacidad, ¿vale? De distinguir lo que quiere o no quiere. Es decir, tiene unas funciones que son, en teoría, avanzadas. Por ejemplo, el ser humano es la persona que va a trabajar, en algunas ocasiones, trabaja muchísimas horas, ¿vale? Para conseguir lo mismo que consiguen los animales en muy poco tiempo. Un animal, una vaca, un perro, otro tipo de animal, sobreviviría con lo que va encontrando sin grandes problemas. En cambio, el ser humano no. El ser humano necesita trabajar para sobrevivir, y a veces pues, en procesos acaban con unas dependencias al trabajo brutales y anormales. Estaríamos hablando que entonces, si el cerebro de un ser humano no llegase más allá que el cerebro de un animal, ¿vale? Ya no hablamos de vestirse y desvestirse, el animal no se va a vestir ni a desvestir. El animal va a ir al baño solo, nadie lo va a llevar, ¿vale? El ser humano, digamos que tendríamos que medir las capacidades y las funciones de los animales y del ser humano, para entender que si el ser humano llegara a las funciones cerebrales exactamente iguales que los animales, tendríamos que plantearnos si en esos casos no estarían justificados los términos de eutanasia, puesto que no podemos inhibir al ser humano, ¿vale?, a ser como un burro, a que trabaje de sol a sol, ¿vale?, o a que esté trabajando sin ser conscientes de lo que le está pasando. Si un ser humano se le tiene que decir derecha, izquierda y no es ya consciente de absolutamente nada, estamos hablando que ya no tiene las funciones innatas que tiene que tener el ser humano, sino que tiene unas funciones innatas de un simple animal. Por supuesto, no podemos poner al ser humano un collar como un animal y pasearlo de un lado para el otro, o ponerlo a trabajar siendo él inconsciente. Estamos hablando que si el animal puede ir al baño solo, puede hacer sus necesidades solo, hay seres humanos que ya no. Y ahí tendremos que ver y iniciar las comparaciones entre las funciones que realizan los animales, las que realizan los seres humanos,
Y también las leyes de eutanasia, ¿vale? Yo soy defensora de que se apliquen, ¿vale? Es decir, por el derecho, ¿vale?, que tiene el ser humano a, bueno, pues su condición, y la condición del ser humano siempre estuvo por encima de la condición del animal. Digamos que la fase más distintiva del ser humano es el animal, pero se denomina ser humano porque tiene algo que los animales en teoría no tienen, ¿vale? Si bien los animales tienen sentimientos por su descendencia, suelen ser más desapegados a la hora de las defunciones, no suelen quedarse largos periodos con, pues, los polluelos que fallecen o con los animales heridos, ¿vale?, sino que se desprenden. El ser humano, al contrario, ¿vale?, suele tener unos vínculos bastante mayores, y entonces tendríamos que analizar los procesos del animal, el ser humano, ¿vale?, y nuevamente hay que centrarse en las leyes, ¿vale?, en este caso de eutanasia. Las leyes que regulan la garantía de que el ser humano sea un ser humano. El ser humano no es solamente la forma en sí no es lo que define el ser humano, ¿vale?, sino que son una serie de procesos que se determina que si realizan esos procesos no son animales, sino que son seres humanos. Y entonces ahí tenemos que ver si están limitadas o condicionadas. El que una persona tenga que acompañar a otra de un lugar a otro, un animal no tiene ese problema. Un animal puede desplazarse desde un lado hasta otro, ¿vale?, como los pájaros migratorios y otro tipo de animales, ¿vale?, sin ayuda de nada, sin ayuda de un carrito, sin ayuda de otra persona. Es decir, ¿hasta dónde llegan los experimentos con seres humanos? ¿Y hasta dónde llega la capacidad de la experimentación? Y luego hay que felicitar a algunos de los dirigentes mundiales que han implementado los sistemas de eutanasia, ¿vale?, que han sido coherentes, ¿vale? La coherencia es, no podemos coger a un ser humano que viva peor, en peores condiciones ya que el animal, ¿vale?, y aún por encima pretender, experimentar con él. Eso es una aberración contra la propia especie, ¿vale? Eso es como comerse el pollo, comerse a otro pollo, la gallina comerse a otra gallina, ¿no? Es decir, estaríamos experimentando con los resquicios que quedarían de un vegetal, ¿vale? Cuando estamos hablando de que ya pierden las funciones de ser humano, pierden parte de las de los animales, son vegetales, ¿vale? Y eso es ya un poco más polémico, ¿vale? Tendríamos que verificar la fotosíntesis reproductiva de lo que serían también las especies de otro tipo de seres vivos, como pueden ser las plantas, ¿vale? Ahí es lo mismo, agua, ¿vale? Alguien les tiene que dar agua si son plantas de interior, pero si son plantas de exterior, no. Alguien les tiene que modificar el lugar de la planta de un lado para otro. Es decir, está plantada en un sitio y el animal ya dijimos que se puede desplazar, el hombre también, la mujer también, ¿no? Las plantas, ¿se pueden o no se pueden desplazar? Se puede desplazar una planta por sí misma en caso que vamos a confundir el ser vivo con el ser humano o el ser animal, es algo contraproducente. Es decir, no podemos pretender decir que un ser humano es una planta. Y como es una planta ya justifica el mantenerlo con las constantes vitales. No. ¿Vale? No es la función para la cual ha sido nacido. Un ser humano no ha sido nacido para ser tratado como una planta, y si bien está sobre los animales, porque tiene la raíz innata en lo que sería una parte animal, ¿vale?, no es un animal. Es decir, dicen que el ser humano es posterior a los animales, que primero estaban los animales y después fue evolucionando, ¿vale?, y se hicieron de alguna manera la teoría creacionista. Darwinista dice que fue creado, ¿vale?, posteriormente, y la teoría del Big Bang, pues habla también de la evolución de las especies. La cuestión es que no es lo mismo
el ser vivo que el ser humano. El ser humano tiene la parte de lo que sería los animales, pero no es un animal. Si el 5% del ser humano es animal y el otro 95% es ser humano, ¿vale? Digamos que tenemos entonces una teoría bastante sólida de que en este caso deberíamos ampliar, ¿vale? Pero queda claro que el ser humano no es el ser humano contiene una parte innata de los animales. Los animales realizan una serie de funciones pues básicas que todo ser humano tiene que hacer, y si acaso el ser humano no las hiciera, entonces no tendría la condición de ser humano. Tendría la condición de un ser humano, pero con unas funciones vitales, unas funciones para la vida diaria propias de un animal. Y si tampoco reúne las funciones propias del animal, que va solo al baño, no se tiene que vestir o desvestir, ¿no? Estaríamos hablando que tendríamos que ir a los procesos de pues las plantas, la fotosíntesis, alimentarse, reproducirse, multiplicarse y morir o reproducirse, ¿vale? Se retira un esqueje y el esqueje puede volver a ser plantado. Pero claro, tendríamos que quitar ese esqueje. O quizás sea la naturaleza que se encargue de eso. ¿Era el ser humano el responsable de sacar esos esquejes? Si el ser humano es responsable de sacar los esquejes de las plantas, no es de sacar el esqueje de otro ser humano o de sacar el esqueje de otro animal. Es decir, el ser humano no es el responsable de plantar animales o de plantar seres humanos de la barriga de otros, ¿vale? Es decir, un esqueje es quitar un tubérculo, un vegetal, ¿vale? Y reproducirlo a través de una muestra de la raíz de ese elemento. Digamos que el animal se reproduce de forma natural y el ser humano se reproduce también de forma natural. Es decir, tendríamos que hacer 3 diferencias vitales ya. Nos vemos en el siguiente vídeo, vuelvo a compartir más información y seguimos comparando pues teorías y teoremas, ¿vale? A expensas de seguir ampliando los datos de lo que serían las investigaciones sobre, ¿vale? Te lo tenéis en el vídeo del canal, lo que sería la gente que tiene discapacidades, ¿vale? Y sus competencias a nivel laboral, ¿vale? ¿Por qué? Si no saben realizar las funciones básicas, no pueden trabajar. Es decir, si están limitados, si solamente pueden hacer lo que hacen los animales, sería como el burro. O serían como otro tipo de animales para realizar trabajos de esclavitud. Y eso sí que no. Es decir, si una persona con discapacidad no puede ir al baño solo, es decir, tenemos que diferenciar muchísimo cuáles son las funciones que hacen los animales. Van al baño, se visten, se desvisten, se reproducen. Si la gente con discapacidad no puede llegar a procesar y entender y no puede llevar una vida con una calidad de forma independiente, tenemos que seguir profundizando en la temática. Yo lo tengo claro. Es decir, los seres humanos tienen una parte innata de los animales son seres vivos, pero son animales, y luego tenemos los seres vivos, ¿vale? Lo que sería, pues un árbol genera una fruta. Si arrancamos la fruta, la manzana de un árbol, no podemos colgar la manzana en la raíz de otro árbol. El fruto es del árbol que contiene la manzana, que está sujetada a esa raíz. Si la arranco de la raíz, no la puedo poner en otra raíz distinta. Es decir, de alguna forma la naturaleza es sabia y tenemos que comparar los procesos de la vida pues cotidiana, ¿vale? Con lo que sería
los procesos del ser humano, los animales y los seres vivos. Seguimos grabando en el siguiente vídeo, ¿vale? Y os animo a compartir.